Charla de balcón, conversación analítica con principales actores de la vida social, política, empresarial y cultural del México actual. Gracias, Georgina. Estimados amigos, como es costumbre en este medio de comunicación, los ponemos al día con información útil en la voz de los expertos. Y hoy continuamos con esta joya de serie que tenemos para ustedes y que hemos estado compartiendo y que seguiremos alimentando y por supuesto lo estamos produciendo y elaborando con el ingeniero Alfonso Castillo, abogado, a quien le damos la bienvenida a estos micrófonos de libre pensamiento. Muchas gracias, Juan. Espero que te la hayas pasado muy bien estas Navidades y este Año Nuevo, y aquí a tus órdenes, como siempre, ya listo para trabajar en el 21. Fíjate que nos sentimos muy contentos y muy alegres porque pasamos de año. No sabemos con qué calificación, pero pasamos. Y finalmente estamos optimistas porque hay muchas cosas que hacer. Y por lo pronto hay que detener el impacto del año 2020 y sobre todo lo que trajo, lo más pesado, el COVID. Y en ese sentido, el impacto hacia lo que hemos comentado anteriormente, ingeniero, ¿qué es lo que sucede? En el Congreso de la Unión siguen ellos discutiendo allá que si el outsourcing legal o ilegal, la subcontratación, pues que llaman ellos outsourcing, por decirlo muy de una forma más elegante, dicen, pero la subcontratación es un impacto para el trabajador y una salvavidas para las empresas. Así lo vemos. No sé qué opina usted. Y finalmente, otra cosa que le quiero preguntar, que quiero que nos esclarezca, ¿qué es lo que sucede con esta situación, con los saldos que deja el COVID en las fuentes de empleo? Porque conocemos y sabemos que a nivel nacional en el país se perdieron al menos 650,000 empleos fijos. Bueno, ese es el dato oficial. Es muy conservador, pero es el dato oficial. Por ahí debemos de partir. En Lázaro Cárdenas tenemos la desfortuna que la información estamos atrapados en un mundo de desinformación porque las entidades federales, las estatales y las estatales están solamente, y hasta las locales mantienen en secrecía todas estas cosas, ¿no? Pero vaya, ¿cómo en el municipio, cómo contraatacar o cómo frenar esta caída del empleo? Porque si dejamos que siga creciendo las ausencias de empleo en nuestro municipio, pues entonces se nos viene la inseguridad. ¿Cuáles son las alternativas, ingeniero? Bueno, son varios temas. Déjame empezar por el tema federal. La cifra que tenemos es que se han perdido entre 600 y 700,000 empleos que no se han logrado recuperar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en diciembre tenemos que reconocer que muchas empresas, ¿sí?, adquieren vía outsourcing o como le quieras llamar en esta ocasión, pero adquieren muchos trabajadores eventuales para sostener los servicios o las actividades que tienen que desarrollar durante diciembre, que es una época pico. En términos normales eso es lo que sucede. Esto nos va a llevar a algo muy sencillo, que realmente no tenemos idea de cuántos empleos fijos sí se crearon en el 2020 y cuántos empleos siguen flotando en este colchón que te digo entre noviembre, diciembre y parte de enero, donde después esa gente va a salir desafortunadamente del mercado laboral formal. Si junto con eso revisamos la triste realidad que nos está trayendo ahorita el COVID, con la segunda oleada de infecciones que está llevando a muchos estados, incluso a la capital del país, a entrar en fase roja, en fase de alto riesgo, ¿verdad? Pues está realmente de pensarse qué va a suceder con el empleo. Desafortunadamente la política del señor presidente, ¿verdad?, en la que no quiere apoyar financieramente a las empresas, pues deja totalmente al garete, ¿verdad?, la posibilidad de que el mismo gobierno comience a direccionar la economía del país. Estamos simplemente rascándonos con nuestras propias uñas, los industriales, viendo
cuál es la mejor manera de que subsista la empresa. Y eso es válido. O sea, ahí entraría yo al segundo tema que quieres preguntar. ¿Por qué es válido? Porque definitivamente el concepto del empresario, del hombre de negocios, primero tienes que poner a salvo el negocio, si no, no va a haber empleo para nadie. Lo primero es poner a salvo el empleo y poner a salvo, la empresa, para poner a salvo los empleos. ¿Sí? Ahora, se pierde la inversión, se pierde todo. Se pierde todo, se pierde todo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? El otro punto que tocaste, el famoso outsourcing. El famoso outsourcing se viene generando o empieza a generarse a partir precisamente de la rigidez que tiene la ley en México sobre la contratación de empleados eventuales. O sea, seguimos y conocemos todos que una vez que un trabajador cumple 90 días, en automático causa un puesto fijo, hace base. Y entonces eso te conlleva una serie de gastos que en el caso de las empresas, ¿verdad? Pues no vemos cómo se puedan absorber de otra forma más que poniéndolos en un famoso outsourcing, en una famosa subcontratación. El concepto creo que sí se ha abusado del concepto, pero el concepto que originalmente debemos manejar es que el outsourcing se hace precisamente para desarrollar o sacar adelante trabajos que no son fijos o picos de cargas de trabajo, ¿verdad? Que ayuden a las empresas a no incurrir en más gastos, porque si incurres en más gastos llega un momento en que no vas a querer crecer. No sé si me logro explicar, ¿no? O sea, ¿para qué contrato gente si me voy a meter en un problema? Mejor no crezco y me quedo con la gente como estoy. Sí. O sea, los gastos superan pues a los ingresos o a las utilidades. Entonces el beneficio, exactamente, el beneficio que puedes obtener por subir, llámale tú, la producción de los servicios o de los bienes, ¿verdad? No va a compensar la carga social, la carga fiscal que te van a imponer, ¿verdad? Porque te pasaste 90 días con tus trabajadores creando la fuente de empleo, ¿no? ¿Sí? Bueno, si tú me dices a mí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? La realidad, lo que tenemos enfrente ahorita, sí, es muy desconcertante. O sea, yo como empresario te digo, yo estoy sumamente desconcertado. Sé que viene una época muy difícil otra vez, como te comentaba, la segunda oleada del COVID. En términos reales, sabemos que está afectando, y los términos reales ni siquiera los estamos sacando de nuestro propio gobierno. Los términos reales lo vemos en países realmente, no le llamemos del primer mundo para no denostar la posición de nuestro país, pero en países altamente tecnificados, altamente, vamos a decir, interesados en la salud pública de sus ciudadanos, se está dando, se está presentando, y la única opción que tienen es cerrar. ¿Sí? Hay economías que sí resisten ese tipo de cosas. Hay economías que, apoyadas por su gobierno, también pueden sacar adelante ese tipo de medidas. ¿Sí? Pero la nuestra no es así. La nuestra, tenemos que reconocer que tenemos gente que si no trabaja en el día no come al día siguiente, para empezar. Y esa gente no le puedes pedir que se quede en su casa. Es gente que tiene familia, gente que asume la responsabilidad de llevar alimentos y bienestar a su familia, y como tal lo tenemos que entender. Claro, pues si eso lo vemos, que el 70% de nuestro país es de pymes o microempresas. Mira, para no poner el tamaño de las empresas ni entrar en la formalidad o informalidad, yo creo que hay muy poca gente en nuestro país con capacidad de ahorro, y a qué me refiero es que tengan el dinero suficiente como para vivir 2-3 meses en su casa sin tener ingresos. Sí. Hay muy poca gente que puede hacer eso. Ahorita estamos viendo las mismas economías desarrolladas, ¿sí?, en Europa, Estados Unidos, no quieren tomar la decisión de cerrar completo porque se desencadena un problema financiero muy importante que no se puede sostener. Entonces, nosotros estamos abiertos, y ahorita yo desafortunadamente venía oyendo en las noticias, ya estamos teniendo saturación en los hospitales, sobre todo en el centro del país,
¿verdad? Que nos van a llevar a que no es porque querramos, va a tener que ser forzosamente una medida obligatoria. Señores, se suspenden no solo las actividades no esenciales, como le llaman, se suspende todo. Quedas confinado otra vez en tu casa para tratar de contener el problema que se viene encima. Pero ese problema trae consigo desempleo, ese problema trae consigo graves problemas de finanzas para los empresarios, que termina cerrando tu negocio. ¿Sí? O sea, te recordarás el dicho que dicen que negocio que no deja dejarlo, ¿verdad? Y llegas a eso, ¿no? O sea, tú no puedes mantenerte pagando una renta, no puedes mantenerte pagando unos salarios si no tienes ingresos. O sea, tienes la responsabilidad social, tienes el interés, porque son tus negocios, es tu empresa, de seguirlos adelante. Pero llega un momento en que tú no puedes poner en riesgo tampoco tu propio patrimonio, ¿verdad? Para algo que no tiene visos de cuándo va a salirse adelante. ¿Sí? Yo acabo de presenciar algo muy triste, y comentándolo con gente especializada en estos días de asueto, que no muchos de los negocios, aún siendo temporada alta, ¿sí? En un centro aquí cerca de la ciudad, en las playas y demás, donde muchos negocios ya no abrieron. Entonces la pregunta en automático dice, oye, pues es la temporada alta, ¿por qué no abren? Dice, porque ya no llegaron a acuerdos sobre la renta, porque ya no llegaron a acuerdos con el personal, porque ya no llegaron a acuerdos, ya no llegaste a acuerdos ¿de qué? De tipo económico, todos son de tipo económico. ¿Sí? Oye, ¿cómo está la temporada alta? Pues con todo y todo, la temporada alta no repuntó, con todo y que el gobierno dejó que la gente se moviera y demás, no repuntó la temporada alta, no tiene los recursos necesarios del turismo para solventar los próximos 3 meses mientras llega Semana Santa, porque así es el ciclo de este tipo de negocios, ¿no? Yo te concluye, es una gente que sabe bastante de este tema, el tema económico, quien se Guatanejo, y concluye muy fácil, dice, mira, si ahorita tú ya viste cerrados un 20-30% de negocios que ya no pudieron abrir, no que no quisieron, que ya no pudieron abrir, lo que vas a ver para Semana Santa va a ser otro 20%, 30% de negocios que tuvieron que cerrar y que ya no pueden abrir. Entonces, ¿cuál es el resultado? La economía se hace pequeñita. La economía de las localidades se hace muy pequeña. Poco empleo, poca derrama económica, poca captación de impuestos, y de ahí se desencadena un ciclo perverso, ¿sí? Donde entras en unos déficits permanentes. No hay trabajo porque no hay dinero, no hay dinero porque no hay trabajo, y esa cadena te la vas a seguir mientras no haya una forma de romperla. Quien la tiene que romper o la debería romper realmente debería ser el gobierno, ¿sí? Porque te digo, o sea, institucionalmente el gobierno sí tiene que ver cómo va a sacar adelante la economía del país, porque tarde o temprano le va a afectar, ¿sí? En el personal, cada empresario toma las medidas pertinentes, ¿verdad?, para tratar de sacar su negocio adelante, y en el momento que se da cuenta que no es posible, pues lo cierra, ¿sí? Eso no es, vamos a decir, punible, no es castigable, es una reacción lógica, tanto de los inversionistas como de los mismos trabajadores. A la hora que a ti, trabajador, ya no te conviene trabajar por el 50%, pues ya no trabajas. Oye, pero más estás viniendo lunes, miércoles, y sí, hermano, pues yo lo tengo que buscar para el martes, jueves y sábado, ¿no? Y entonces todo el mundo anda en la búsqueda permanente, te digo, desafortunadamente, pues los trabajos son mal pagados, porque hay demasiada oferta de mano de obra, ¿sí? Y las oportunidades muy pocas. Muy bien, y entonces este tema, ¿cómo nos viene a impactar tanto el offshoring como el desempleo en el gobierno de primer nivel? O digamos, no es el primer nivel, digo yo primero porque es el que es el de primer contacto, no primer nivel, es primer contacto y es de tercer nivel, el gobierno municipal. ¿Cómo vamos a sortear este tipo de retos que nos ha dejado el 2020? Mira, tenemos una ventaja importante, 2 ventajas importantes, que son que las empresas ancla, ¿sí? Llámese Mittal por un lado, llámese el puerto con todo lo que significa allá adentro, o sea, hablando de API, tenemos a CFE, tienes a Pemex,
que esas empresas precisamente al ser soporte de gobierno, ¿verdad? Podemos considerar, excluyendo a Mittal desde luego, podemos considerar, ¿verdad?, que van a darle una inercia a su proceso de trabajo, ¿verdad? ¿Qué significa para mí esto que te acabo de decir? Bueno, que no van a haber grandes despidos. Sin embargo, bueno, de todos conocidos, que Mittal sigue reduciendo su plantilla. ¿Por qué? Porque está en un mercado del acero comprimido. ¿Y por qué? Porque el mercado no se ve que vaya a repuntar y ellos tienen que seguir protegiendo de alguna forma su fuente de trabajo y la empresa. Ahí es donde vuelve a jugar otra vez el outsourcing. ¿Sí? Para nadie es desconocido precisamente que muchos de los trabajos que se hacen para el gobierno, para la iniciativa privada, son subcontratados. O bien porque son trabajos muy especializados, o bien porque son trabajos que, te digo, en determinado momento es un mantenimiento que te provoca un pico de demanda de horas hombre que hay que atender. ¿Sí? ¿Y cómo lo atiendes? Bueno, pues, como ya dijimos, ¿no?, con un subcontratista. Outsourcing. Pero son subcontratistas realmente. ¿Sí? Como le quieras llamar. Realmente la palabra outsourcing surge cuando ya no contratas tareas, actividades, cuando contratas horas hombre que tú administras. Eso es lo que realmente se conoce como outsourcing. ¿Sí? O sea, ya estás contratando tú las 8 horas de un trabajador para ponerlo a hacer lo que necesitas hacer. Ya no estás contratando 8 horas para que te limpien la oficina, 8 horas para que te pinten unos interiores, ya no. Tú ya no estás contratando el trabajo, tú ya estás contratando las horas, estás contratando al hombre indirectamente. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Tenemos ahorita, te digo, dos efectos. Por un lado tenemos el efecto de que las empresas del gobierno le van a dar continuidad a las plazas contratadas. No va a haber inversión. Al no va a haber inversión, ¿verdad? Pues sí, los empleos que tienen contratadas esas empresas van a continuar. Pero si se suspende la inversión, ¿a quién le pegas directo a la economía? Ahora, tenemos un grave problema. Nosotros sabemos que la economía de Lázaro Cárdenas está totalmente ligada a esas empresas, básicamente Arcelor, por la cantidad de gente que es, y por el otro lado, ¿verdad?, el puerto. Son cantidades muy importantes de gente. Pero no tenemos industria horizontal. Si a eso le llamas que la industria de la construcción o los servicios que se hacen, las gentes que dan mantenimiento, las gentes que hacen muchos servicios de jardinería, de limpieza, de transporte, de todo este tipo de cosas, pues al no haber demanda, ¿verdad?, se van a contraer. ¿Y la contracción a qué te lleva? Pues a generar desempleo. Y el desempleo, por supuesto, que nos va a llevar a que se genere un grave problema de seguridad que ya actualmente estamos viviendo. No va a ser absolutamente nada nuevo. Ya estamos viviendo el problema de inseguridad. Pero déjame retomar el tema, ¿sí? Tenemos un problema adicional que a lo mejor se ve muy simple, pero yo soy de las gentes que considera que cuando tú no tienes información, cuando no conoces los problemas, el tamaño de los problemas, difícilmente los puedes resolver. ¿Sí? ¿Qué sucede? Tocaste un punto medular. O sea, el municipio, el Estado, el gobierno federal, nadie. Ellos tienen sus cifras, ¿sí?, y ellos manejan sus números. Pero si nosotros quisiéramos saber hoy en Lázaro Cárdenas cuánta gente ha perdido su fuente de empleo, no lo sabemos. No hay números que nos permitan ver de qué tamaño es el problema. Sabemos que ahí está el problema, pero no sabemos de qué tamaño es. Si no sabemos de qué tamaño es, no sabemos cómo lo vamos a resolver. No sabemos dónde está el problema. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la gente que se quedó sin trabajo? Oficinistas, ¿sí? Trabajadores de la construcción. Sabemos que son unos, sabemos que son otros. ¿Cuántos tenemos en cada sector? No lo sabemos. Y sin información no vas a poder resolver las cosas. Lo primero que se me ocurre a mí, y así está planteado, ¿verdad?, es, bueno, desarrollemos trabajos, desarrollemos fuentes de empleo con uso intensivo de mano de obra.
¿sí? Que no dependan tanto de la maquinaria, que dependan más de emplear gente, de emplear horas, hombre, para hacer las cosas. No al grado de volverte improductivo, porque eso es algo que está pasando en el país que es muy triste, ¿verdad? ¿Sí? Yo no voy a poner a hacer un camino a pico y pala, ¿verdad?, a 200 trabajadores cuando una máquina me lo hace en 8 horas. Digo, estoy totalmente loco. Oye, pero también hay otro... Hay que hacerlo al revés, mejor no hagas un camino, haz 100 caminos, ¿verdad?, y emplea a toda la gente que querías emplear haciendo un camino a pico y a pico y pala. Además tenemos otro problema encima, ¿no? Porque con la pandemia, pues ahora el trabajo es en casa, dicen home office. Entonces para allá va la tendencia. ¿Cómo vamos a nosotros a subirnos a ese tema si tenemos que salir a la calle a trabajar? Aquí me refiero al municipio, ¿no? Es que si tú revisas el municipio, ¿quiénes pueden hacer home office? Los oficinistas. Esa es la gente que puede hacer home office. Una gente que esté encargado de un molino, una gente que esté encargada de la operación de un atraque, de un buque, de la carga de un buque. Esa es gente que tiene que estar al pie del cañón. Eso no lo va a hacer jamás en home office, ¿eh? O sea, ¿qué vas a hacer en home office? Los oficinistas, los controles, ese tipo de cosas, las estadísticas, los reportes. Pues sí, en lugar de hacerlo en tu oficina, lo haces en tu casa. ¿Sí? Con los problemas que eso ocasiona y con los, ¿cómo llamarle?, con los inconvenientes que ya hemos tenido, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque, oye, tú como gente de oficina, ¿verdad? Llegabas a tu oficina, aire acondicionado, cafecito, las computadoras, la energía eléctrica del alumbrado, todo, tú nomás llegabas a aplicar tus conocimientos y tu trabajo físico, ¿verdad?, haciendo lo que te corresponda en la oficina, ¿sí? Pero de repente te mandan a tu casa y ahora quédate tú con un aire acondicionado prendido, pues vamos a pensar las 8 horas laborales, ahora tienes tú que cargar tu computadora, pagar tu computadora, no te dejaron sacar la computadora de la oficina, entonces tienes que ver cómo te agencias una computadora, el papel ya no está disponible ahí a la hora que se te ocurra, ¿verdad?, la impresora tampoco, y entonces comienzas a incurrir en gastos que no tenías previsto. Si bien te ahorrarás el transporte, ya no vas a la oficina, pero de ahí afuera, todos los gastos que normalmente tienen fijos las oficinas, el teléfono, la luz, llega un momento en que realmente cuando ya estás en casa y lo estás asimilando tú, ¿verdad?, en tu famoso home office, dices, oye, ¿y esto quién me lo va a pagar? Porque sale caro. Sale caro tener prendido todas las lámparas el día y tener prendido todo el día el aire acondicionado, ¿sí?, más todos los gastos que tengas que hacer de limpieza, desde los recursos de tomar agua fresca, ¿no? Claro. Todo eso cuesta. Oye, ingeniero, y entonces con esta mala noticia que hay en el orbe de la nueva cepa de COVID, que viene la nueva oleada, va a obligar a los gobiernos a mandar a la burocracia, a sus casas a trabajar, porque eso es ahora administrativo. Fíjate que aquí voy a abordar un tema que nada que ver, pero es muy grave. Es muy grave, fíjate. Nosotros de por sí tenemos muchísimos problemas de tipo legal con la justicia. Supuestamente nuestra Constitución dice que somos sujetos que debemos gozar de una justicia pronta y expedita, ¿sí? Pero hoy resulta que los juzgados no operan. Hoy resulta que ya no puedes consultar, los abogados no pueden consultar el desarrollo de sus juicios. Hoy están tratando de hacer por computadora cosas que físicamente les costaba trabajo. Hoy lo quieren hacer por computadora. Pues, ¿cuál es el resultado de esa justicia pronta y expedita? Que no camina. Y te hablo laboral, y te hablo mercantil, y te hablo corporativo. Todo está atorado. Todo está atorado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, realmente el penal no lo conozco. No sé realmente cómo se esté manejando. Pero definitivamente la diosa Temis salió de vacaciones. Se fue de vacaciones, no, se fue de pandemia. ¿Se fue de pandemia? Se fue de pandemia. Se fue de pandemia, ¿no? Pero nos estamos metiendo en graves problemas porque la sociedad sigue avanzando. Y mira, cuando hay problemas de trabajo con los trabajadores, cuando hay problemas de trabajo entre las empresas, entre los proveedores, por eso están los abogados trabajando siempre en la
con demandas y con procesos legales. ¿Por qué? Porque es la única forma de arreglarlos. ¿Y cuándo se incrementan esto? Cuando las cosas se vuelven críticas, como ahorita. Híjole. Oye, no te pago, ¿por qué? Porque a mí no me pagan. Oye, pero pues a mí me estás obligando a quebrar, te voy a demandar, demándame. Lo más que ahorita es muy fácil decir, demándame, pues demándame y a ver cuándo. Sí, de por sí era largo el proceso, pero ahorita con esto que está pasando, la gente está perdida. Y además esto va más allá, ¿no, ingeniero? Porque ¿qué pasa con el derecho internacional? Porque ese problema no es para un solo país. No es un problema para un solo país, por supuesto que no. Y el tema que vamos a tener que desarrollar, permítame, una disculpa. Y el tema que vamos a tener que desarrollar es que nosotros, si queremos mantenernos como un país, sí, global, lo vamos a tener que resolver de alguna manera. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser? Siguiendo los procesos que nos marquen la contraparte. Porque la contraparte, nosotros somos, vamos a decir, parte de una cadena donde ya se nos paga más por el trabajo físico. No sé si me puede explicar. Sí, ya es el trabajo físico de que llegan contenedores, se revisan, la mercancía se marca, o sea, ya es mucho trabajo físico. Cuando surge algún problema legal con ese tipo de actividad, normalmente rebotas con alguien en el extranjero que embarcó mal la carga, que documentó mal algo, y ellos marcarán los tiempos de sus procesos. Pero nuestros procesos internos, te lo repito, están parados. Afortunadamente no se generan los problemas, ¿verdad?, en el comercio internacional, porque te digo, si cuando se generan los tiene que resolver la contraparte. Normalmente nosotros operamos su carga. Bueno, y es algo que ahorita no es tangible, no lo podemos ver, pero vaya, está en el horizonte, dada la circunstancia global de la pandemia. O sea, si nosotros en nuestro pueblo estamos sufriendo, también aquellos. Por supuesto, o sea, cuando oímos de que hay países que han mandado el 11%, el 7% de su Producto Interno Bruto de economías realmente fuertes, comparadas con la de México, ¿verdad?, para proteger su planta productiva, para proteger a sus ciudadanos, te das cuenta precisamente, ¿verdad?, de que los gobiernos están haciendo hasta lo imposible, ¿sí?, por atender y asegurar la operatividad de su sistema económico. Nosotros sí andamos al garete, pero déjame insistir en el tema que tocamos, no hay información, no sabemos por dónde tenemos que resolver el problema, ¿sí? Si vas a ver a los de la Cámara de Construcción, no, pues no hay obra. Bueno, entonces sobran albañiles y sobran gente que mueva maquinaria, y comienzas a alucinar, no sabes ni cuánto sobra ni en dónde sobra. Vas con los del comercio, no, pues es que no hay demanda, no hay venta, entonces, oye, ¿en qué sector, verdad? No hay información. Sí. Sabemos que la gente sigue comiendo, sí. Oye, pero bajó el consumo, subió el consumo, hay más tiendas de consumo, porque lo que normalmente pasa en nuestra sociedad, lo hemos vivido mucho. Te quedas sin empleo, por la causa que sea, ¿sí? Y bueno, te tratas de dar un servicio de transporte, ¿sí? Llámese taxi, llámese camión, llámese lo que sea, es uno de los puntos a los que recurre normalmente la gente. O comienzas a poner expendios de comida a domicilio, o sea, esas son las salidas, vamos a decir, prácticas que tienen las familias para comenzar a tener recursos de alguna manera cuando pierden su fuente de empleo. Pero no tenemos controlado eso. Híjole, es una lástima. Ingeniero, está muy interesante la charla de hoy porque nos involucra siempre a todos y es en algo tan elemental como la comunicación y el derecho a la información al que no podemos acceder. Pero en otra charla volveremos a abordar el tema porque está muy interesante y además de actualidad y que tenemos que buscar estar todos bien informados para poder tomar la mejor decisión. Sí. Fíjate que apúntalo en tu agenda porque yo creo que es un tema que deben ustedes averiguar, investigar.
Pero nosotros tenemos que generar desarrollo económico independiente de las grandes empresas. No digo que esté mal, las empresas anclas son algo muy bueno. Lo que es muy mal hecho de nuestro desarrollo económico, de nuestras autoridades que deberían de controlarlo, es que la industria horizontal en Lázaro Cárdenas está destrozada o nunca ha existido. Nunca existieron las cadenas productivas. Ni lo que comemos, ni lo que vestimos, y muchos de los servicios que empleamos día a día, todos se generan fuera de la ciudad, todo se genera fuera del municipio, y la demanda está aquí, y el dinero se genera aquí y se gasta aquí. ¿Sí? Hay un potencial impresionante con la demanda local de generar cadenas productivas. No más que hay que organizar a la gente. Y eso lo va a tener que hacer en algún momento la autoridad. No se diga, mucho menos, pensar que tenemos el mercado más grande del mundo, ¿sí?, a 20 días de buque, a 30 días de buque. Ahí está toda Asia. No somos... Y mira, bueno, todo empezó porque un chino se comió un murciélago, supuestamente, ¿no? Lo que produzcamos, que mandemos a Asia, se va a consumir. ¿Qué tenemos que hacer? Generar los volúmenes, obtener las certificaciones, garantizar, ¿sí?, los tiempos de los productos. Tienes el mercado más grande del mundo enfrente de ti. No tenemos que depender forzosamente de una siderúrgica, no tenemos que depender forzosamente de las operaciones de API. Hay mucho que hacer y hay que hacerlo. Hoy, si nosotros tuviéramos una industria, vamos a decirle, diversificada, el problema sería muy distinto. Pero no la tenemos. ¿Sí? El problema está constante y estamos esperando que lo resuelva aquí en el gobierno. El gobierno no está para generar fuentes de empleo, ¿eh? Al contrario, está para inducir, está para facilitar, ¿sí?, las inversiones que promuevan las fuentes de empleo. Eso es lo que realmente tiene que hacer, no contratar gente, ¿no? Claro, pero entonces para sale y contrata mil gentes para que barran Lázaro Cárdenas. ¿Cuánto tiempo vamos a poder hacer eso? Por favor. No, pero es que eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién debe organizar esas cadenas productivas? ¿Dónde está? Debe ser la propia iniciativa, debe ser el ciudadano, pero bueno, con un líder. Bueno, el gobierno. Falta un liderazgo importante, pero el soporte de todas las economías tiene que ser el gobierno. Si el gobierno no te apoya, ¿sí?, y no significa que te dé dinero ni que te dé el trabajo, ¿no?, te dé las facilidades para desarrollar tus tareas, que te dé los apoyos de coordinación entre el comercio informal y los grandes productores, o verlo al revés, los pequeños productores con los grandes distribuidores. Está desvinculado todo, aquí no funciona ni de ida ni de regreso. Sí. ¿Sí? Un buen principio sería que den la información. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjate, saca una cuenta rápida. CFE, ¿tienes idea cuántos empleados tiene? ¿Cuántos trabajadores tiene? Más de 1 millón tiene, ¿no? No, más aquí en el pueblo. No sé cuántos tengan. Bueno, así te voy a ir preguntando, entonces me vas a decir lo mismo, porque es información que no está. Te lo digo porque a mí me tocó en algún momento tratarlo de averiguar. Pero te llevo a esto. Es obvio que uniformes y botas para trabajadores se consumen los que quieras. Normalmente se le dotan 2 veces por año a los trabajadores, tanto sus uniformes como sus botas. Ya no se diga impermeables. Simplemente ahí está un filón de una oportunidad para generar una fuente de empleo para suministrar eso. ¿Qué es lo que se necesita? Nada más la coordinación de la autoridad. Por un lado, facilitando el desarrollo de esta empresa, dando las seguridades para que llegue la inversión, porque no lo vas a hacer a mano, ¿verdad? Tienes que poner maquinaria, tienes que poner instalaciones realmente de fábrica, fabriles.
Claro, para cumplir con volúmenes y calidad. Exactamente, pero lo tienes que coordinar ¿con quién? Con tu economía local. ¿Quién puede convocar a las grandes empresas y decir, a ver, señores, tenemos un problema de este tipo o tenemos una oportunidad de este tipo y queremos desarrollarla juntos? ¿Qué hago para desarrollarla? ¿Qué necesitas que te dé? ¿Sí? Calidad, tiempo de entrega, volumen, perfecto. ¿Qué más? ¿Sí? Precio, perfecto. Y te comienzas a meter a un mercado que ahí está. Y como ese te pones a buscar y hay 1000 oportunidades que hacer, que sacar adelante. Pero ¿cuál es el gran problema que tienes? Que no podemos definir el tamaño de los mercados porque no lo conocemos. No nos hemos dado a la tarea. ¿Y quién se tiene que dar a la tarea? La autoridad. La autoridad. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿cuántas gentes tienes? Yo sé perfectamente cuánta gente tengo en la nómina. Sé perfectamente cuánta gente tiene en la nómina. Arcelor no se diga, Pemex no se diga. Alguien tiene nomás que llegar y preguntar y sacar numeritos, man. Decir, a ver, tu contrato colectivo que dice 2 veces por año, 3 veces por año, ok. Y sacar numeritos y decir, oye, se están generando aquí más 300,000 o 400,000 uniformes, demanda de 400,000 uniformes en un año. ¿Por qué no los produces? Claro, muy bien. Es una visión muy clara que inclusive a mí me ha tocado ya escuchar mucho de las cadenas productivas, pero no ha habido ese tino de ningún tipo de gobierno o de gobernante en el municipio, ni del Estado, ni de la Federación que nos puedan dar el empujón o participar y hacer un equipo y sacar adelante esas cadenas productivas. Ingeniero, le agradecemos mucho sus comentarios y habernos regalado algo más de lo que usted ha experimentado, ha vivido y de su conocimiento que nos ha compartido a todos nuestros amigos de Radio Telesop. Como siempre, Juan, a tus órdenes, ya sabes, aquí estamos, tenemos todo el 21 para ver qué vamos a hacer y lo importante es empezar a hacerlo rápido. Muy bien. Vamos a hacerlo rápido. Claro. Bueno, lo importante primero es que ya pasamos al 21, ahora el reto es llevarlo bien y a buen término, dijimos, ¿verdad? A buen puerto. A buen puerto. Bueno, soy Carlos Juan Méndez, así llegamos al final de esta charla de balcón. Gracias, ingeniero. Gracias, señor. Cuídense.